Saludamos al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, con el tema de este COVID, y veo que esta puja que se ha armado entre ciudad, fetera, por el tema de comienzo de clases, yo escuchaba al gobernador, hay que ser muy cautos, porque viaja mucha gente en transporte público, de un lado al otro. Me parece a mí que la mitad presencial, la mitad virtual, creo que queda mucha tela por cortar en la discusión, ¿no? Sí, a ver, sin hacer referencia a ninguna jurisdicción No, en total. particular. Lo que yo digo es que en ninguna provincia de Argentina, en ninguna jurisdicción de Argentina, se puede volver a las clases de manera normal si uno quiere mantener el distanciamiento entre los alumnos y los docentes, porque las escuelas no están preparadas no son tan amplias las aulas como para poder asegurar 2 metros o 1,5 metros como mínimo entre los alumnos. O sea que la vuelta a la normalidad, tal como algunos han planteado, con la misma cantidad de alumnos por aula, en la misma cantidad de horas, eso es inviable por donde se lo mire. Por eso nosotros estamos trabajando, la verdad, que muy responsablemente con nuestra ministra de Educación, Agustina Vila. Ella ya había terminado los protocolos el año pasado para la vuelta a la presencialidad. De hecho, se implementaron esos protocolos para la vuelta a la presencialidad hacia fin del año pasado en aquellos distritos que tenían riesgo bajo de contagio, que fueron algunos distritos del interior. Se volvió a la presencialidad. Ahora lo que nosotros estamos trabajando es revisando esos protocolos, haciendo algunas modificaciones más de forma que de contenido probablemente, para poder volver de la mejor manera posible a la presencialidad, de manera progresiva, de manera paulatina y en las condiciones que aseguren, primero, distanciamiento entre los alumnos, segundo, uso permanente del barbijo. Tercero, seguramente algún tipo de turnos rotativos. Mañana nosotros tenemos una reunión con intendentes aquí en Villa Gesell, en donde nosotros vamos a estar planteando esto y seguramente después habrá algún tipo de anuncio por parte de la ministra y del gobernador. Capo, uno se imagina, ¿no? Presencial y virtual, toda una mezcla, con cambios de horarios, mañana, tarde, porque si no, como dice usted, no hay manera, Carlos, no hay forma. Sí, pero es un esfuerzo de coordinación. La verdad que también fue muy complejo lo que se ha hecho en materia de educación durante 2020. Hay muchos que quisieron instalar que en la provincia de Buenos Aires no hubo clases, una locura total. En la provincia de Buenos Aires en ningún momento se interrumpió la continuidad pedagógica de los millones de alumnos y alumnas del nivel inicial, nivel secundario, de las universidades, obviamente, con otros métodos que fueron los que permitió la pandemia, que fueron la virtualidad, el dictado de clases por redes telemáticas, la entrega de cuadernillos a aquellos alumnos que no tenían acceso a internet o a teléfono celular, e inclusive hacia final del año, cuando se detectaron algunos alumnos que tenían problemas con la continuidad pedagógica, se lanzó el programa ATR, en donde se les enviaron los docentes directamente a la casa, a esos casi 300.000 alumnos. O sea que fue un esfuerzo tremendo que coronó con la vuelta a la presencialidad acotada, obviamente, hacia final de año, para aquellos, como decía antes, para aquellos distritos en que fue posible. Ahora el objetivo es lanzar la presencialidad en la mayor medida posible, pero siempre, como decía, respetando todos los cuidados, los protocolos. Lo peor que nos puede pasar es que por arrebatados vayamos a una presencialidad plena o semiplena o poco cuidada y tengamos un estallido de casos, y como ha pasado en muchísimos países del mundo, a los 15 días o al mes tenemos que dar vuelta atrás a todo. Por eso no es una cuestión de marketing, no es una cuestión de quedar bien con nadie, es una cuestión de responsabilidad por parte del gobierno, de responsabilidad institucional y responsabilidad política por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo dijo el gobernador muchas veces: a veces preferimos ser antipáticos que irresponsables. Lo último que vamos a hacer nosotros es ser irresponsables. No, pero aparte, digamos, Portugal dio marcha atrás, cantidad de países postergaron el inicio de clases, estiraron la Navidad, mirá lo que pasa en Londres. Realmente hay que pensarlo y plantearlo muy bien, pues, digamos, en el medio está la vida. O sea, primero está la vida y en el medio está la vida. O sea, me parece a mí que habría que buscar la manera, de buscar que sea mitad y mitad. Como dice usted, Carlos, de última, bueno, ver el esfuerzo para que los docentes concurran, ver la manera de lograr una internet más barata, casi gratuita, no sé. Debe haber bastantes maneras, ¿no? Pero me parece que así, Sí. todos de golpe a clase es una locura. Sí, todas esas cuestiones estuvieron aseguradas desde el año pasado. Nosotros tenemos los protocolos, como decía antes, los protocolos para la vuelta a clase de manera presencial están terminados, tienen sus
algunas cuestiones, las más generales voy a comentar: el distanciamiento entre los alumnos en más de 1,5 metros, el uso permanente de barbijos o máscaras faciales, la ventilación y la aireación permanente de las aulas para evitar el contagio a través de los aerosoles que uno expulsa cuando respira, la higienización permanente de los espacios, evitar las aglomeraciones a la entrada, a la salida, en los recreos. Bueno, son una serie de cuestiones que están plasmadas, que ya fueron puestas en práctica, que ya fueron probadas en las aulas mismas, en las escuelas que pudieron empezar a la virtualidad. Ahora lo que resta definir son algunas modificaciones, algunos agregados que estuvimos haciendo sobre la base de un mayor conocimiento, sobre la base del estudio de la experiencia internacional, porque la verdad nosotros tenemos una ventaja respecto de la pandemia que comenzó en el hemisferio norte y nosotros pudimos ir aprendiendo de las cosas que sucedían en el hemisferio norte para plantearlas en el hemisferio sur, obviamente teniendo en cuenta las particularidades que tenemos nosotros en el hemisferio sur respecto de los países más desarrollados. Eso pasó en el sistema sanitario, en donde lo que vimos en marzo, en abril, que los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo estaban absolutamente colapsados. Y nosotros, los sistemas sanitarios de los países subdesarrollados, de los países del sur, en algunos casos, si se trabajó con mucha responsabilidad, no colapsaron. Y los países del norte vuelven a tener colapsado el sistema sanitario. Nosotros no queremos que vuelva a suceder eso. Además, ahora con la noticia que tenemos, que la vacuna está en la Argentina, se está avanzando con el proceso de vacunación, vamos a incrementar la cantidad de vacunas muy pronto y vamos a empezar a vacunar a otros grupos de riesgo, otros grupos de trabajadores muy necesarios para la vuelta, por ejemplo, para la vuelta a clase. Jaco, buenas noches. Irina Hauser lo saluda. Hola, Irina. Quería preguntarle si en función de esta nueva organización que necesariamente van a tener las escuelas, van a hacer falta más docentes, teniendo en cuenta que, bueno, que se van a tener que dividir los horarios, los grupos y demás. Y por otro lado, saber si tienen previsto, por ejemplo, poner medidores de dióxido de carbono en las aulas o en distintos lugares de los establecimientos. Sí, las dos cosas. Van a ser necesarios más docentes, pero sobre todo porque aquellos que tengan factor de riesgo, obviamente no pueden volver a la presencialidad, entonces en ese caso hay que convocar a los suplentes. No necesariamente la combinación de trabajo presencial con trabajo virtual implica más docentes, porque el docente va a estar a cargo de su curso. Obviamente, en algunos días tendrá que dictar clases presenciales, en otros días tendrá que dar clases de manera virtual, como se hizo durante todo el año pasado. Respecto de los sensores, estamos estudiando ya hace más de un mes la situación, estamos viendo las capacidades productivas que existen en el país respecto de sensores, que son bastante limitadas. No hay una escala de producción tan grande como para poder incorporar los sensores en cada una de las aulas. Estamos viendo opciones para incorporarlos, pero creemos que puede ser una buena medida. Nosotros estamos trabajando en eso, nos parece una importante. Ahora, por ejemplo, el protocolo establece en cada aula cuántos alumnos puede haber a la vez. O sea, ¿cuántos estudiantes pueden convivir en una escuela, en un aula? Claro, establece eso, no establece el número absoluto, sino establece el nivel de separación que tiene que haber entre cada uno de los alumnos y de acuerdo a las dimensiones del aula se ajusta a esa cuestión. Tiene que haber una separación, y esto es una definición del Gobierno Nacional, además, que nosotros estamos adaptando, 1,5 metros de distancia entre cada uno de los alumnos, como mínimo. Eso implica que se tienen que sentar uno por banco, bueno, distintas cuestiones de acuerdo al tipo de asiento, de pupitre que tengan las escuelas. Sí, eso está todo planificado. Bianco, buenas noches. David Cufré lo saluda. ¿Qué tal, David? Muy bien. Le quería preguntar, digamos, ya hay cuántas personas vacunadas en la provincia y qué resultados hay, qué información hay de cómo viene esa vacunación en cuanto a los efectos de las vacunas, en la generación de anticuerpos y si generó alguna reacción en algún caso. Y por otro lado, bueno, ¿se puede llegar a demorar la llegada de vacunas de Rusia, una nueva tanda? Mira, nosotros tenemos más de 107.000 vacunados, de dosis aplicadas, digamos, en este momento en la provincia de Buenos Aires. La verdad que obviamente el seguimiento que se ha hecho no se han encontrado efectos adversos, más allá de los naturales, de los tradicionales de una vacuna de cualquier tipo y especie, que puede ser un poco de dolor en el brazo, que levantan una línea de fiebre, chuchos de frío esa noche. La verdad que ha funcionado muy bien desde el punto de vista de la seguridad.
Desde el punto de vista de la eficacia, también hemos hecho algunos estudios en quienes se vacunaron en la primera tanda, fundamentalmente, respecto de la generación de anticuerpos, y también ha dado muy bien, muy positivamente. O sea que lo que podemos decir, más allá de lo que ya estaba comprobado cuando se aprobó por parte de la ANMAT, de la seguridad y la eficacia de la vacuna, que los estudios que hemos hecho desde la provincia de Buenos Aires reflejan eso mismo también. Es una vacuna absolutamente segura y es una vacuna absolutamente eficaz en la generación de anticuerpos para evitar los contagios de coronavirus. Y aclarando que no es comunista, que es un dato importante para cierto sector que creía que la vacuna es comunista y te iban a inocular un chip de Putin y te iba a seguir la KGB. Está bueno aclararlo, ¿no? Y que genera anticuerpos, pues está bueno decirlo. Hay un tema que realmente preocupa. No tiene contraindicaciones políticas la vacuna. Es un dato no menor, y que el muro de Berlín cayó allá por la década del 80. Claro, exactamente. Y que existió la perestroika. Más allá de ello, y probando que la vacuna es muy efectiva y es realmente muy importante y buena, ¿están preocupados por no sé, esta cantidad de fiestas clandestinas? Yo leí el otro día una en Pilar, 6.000 pesos la entrada. Realmente hay un negociado fabuloso con esto. De unos vivos, ¿no? Como siempre. Estamos preocupados, obviamente, porque son lugares muy proclives al contagio, ¿no? Cualquier persona que alguna vez en su vida haya estado en una fiesta sabe que no se puede mantener el distanciamiento social, que nadie tiene el barbijo puesto en una fiesta, porque sería justamente lo contrario a una fiesta. Sí estamos preocupados, por eso con nuestro Ministerio de Seguridad, con los municipios, estamos trabajando, además en desarticularlas, haciendo inteligencia, digamos, de alguna forma, aparecen los flyers por las redes, etcétera, de desarticularlas de manera previa, porque es mucho más fácil eso que cuando está lleno el espacio de gente, como hemos visto, ha tenido algún tipo de complicación. Estamos preocupados, pero también lo que quiero decir, yo estoy, en este momento estoy en Mar del Plata, porque estuve recorriendo varios distritos de la costa atlántica, inclusive la semana pasada en Sierra de la Ventana, en Monte Hermoso, en Claromecó, en Miramar, ayer en Mar Chiquita, ahora estoy acá en el Hotel Provincial en Mar del Plata, mañana vamos a Villa Gesell. La verdad que yo estuve recorriendo los lugares, las playas, etcétera. La grandísima mayoría de la gente, la grandísima mayoría de los jóvenes se cuidan muchísimo, usan el barbijo hasta llegar a la playa, se mantienen en burbujas, tratan de mantener el distanciamiento. Después hay situaciones muy puntuales que las conocemos, las hemos visto por la televisión, que son las que se terminan mostrando porque son las situaciones de mayor gravedad. Pero me animo a decir que la mayoría de la gente se está cuidando muchísimo. Aquellos que no se cuidan hay que hacerles entender de una buena vez que no es una cuestión solamente de que no se cuidan ellos, sino que también están poniendo en peligro a sus familias, a sus amigos, a sus parientes, a sus abuelos, que son seguramente población de riesgo. Bueno, tenemos que seguir machacando con esto y con el control como corresponde, trabajando en conjunto la provincia con los municipios. Y respecto de la temporada, ¿qué puede decir? Digamos, ¿es baja, es floja, atento a la situación del coronavirus? ¿Y qué pasa con los precios? ¿Cómo vio allá? Mira, la temporada no se puede comparar contra ninguna otra temporada en la historia, o sea que no hay un parámetro contra el cual medirla. Para mí la mejor forma de medirla es analizando qué pensábamos en agosto, en septiembre, cuando estábamos en el pico de la pandemia, cuando hablábamos con los intendentes y las intendentas de los destinos turísticos, que todos se preguntaban, ¿va a haber una temporada? Y nosotros no le podíamos contestar si sí o si no, le contestábamos lo que corresponde porque somos responsables. Tenemos responsabilidades políticas y responsabilidades institucionales. Depende de los casos, depende cómo trabajemos la preparación de la temporada. Efectivamente empezamos a trabajar con los intendentes y las intendentas, se planificó una temporada con el ingreso de los no residentes a partir del 1 de noviembre, los propietarios no residentes, con los turistas en general a partir del 1 de diciembre, se estiró la temporada hasta el 4 de abril para que la llegada de los turistas esté lo más espaciada posible. Se trabajó con el gobierno nacional con la aplicación Cuidar Verano para que todo el mundo que venga a los destinos turísticos diga dónde se va a alojar para hacer el seguimiento sanitario de esas personas, tener la estadística de cuántas personas iban a un lado, cuántas personas iban al otro. Los intendentes, la verdad, que hicieron un trabajo muy bueno, establecieron aforos en la mayoría de las playas más populares, sobre todo las que se llenan más rápido, y cuando están llenas las playas indican, señor, señora, váyase a otra playa, que ahí hay mucho riesgo de contagio. La verdad que se hizo un trabajo inmenso. Estamos teniendo, visto y considerando lo que acabo de decir, la situación de agosto-septiembre, me animo a decir que estamos teniendo una temporada excelente. ¿Eso significa que es una temporada récord y que todos pudieron generar los ingresos que tenían previstos en un año normal? No, absolutamente no.
estamos en el medio de una pandemia. En una pandemia, ya que haya habido una temporada mucho mejor además, eso sí se puede comparar. Cuando nosotros hicimos el análisis internacional de cómo había sido la temporada estival, bueno, fundamentalmente en Estados Unidos o en los países de Europa, había países en donde la temporada se había limitado al 10% de la presencia de turistas. Nosotros hoy estamos entre un 60 y un 70% en los destinos de la costa atlántica. De hecho, este fin de semana fue récord de la temporada, hubo muchísima afluencia de turistas por el fin de semana a los distintos destinos de la costa atlántica. Me parece que tenemos que ponerlo en valor, tenemos que estar contentos del trabajo que se hizo y de que pudimos tener una temporada y generar ingresos para todos los sectores asociados al turismo. Carlos, un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre. A ustedes un gran abrazo. Un abrazo enorme.